Bienvenidos al Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en alianza con el tiempo. Este día nos acompaña la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, abogada experta, quien hoy va a solucionar todas sus dudas sobre el abandono y el maltrato al adulto mayor y cómo denunciar y prevenirlo. Doctora Maecha, bienvenida al consultorio, un gusto saludarla. Gracias, Violeta. Muy contenta de estar con ustedes. Un saludo fraterno. Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube, y con la ayuda de la doctora Maecha resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctora, ¿cómo denunciar el abandono de un adulto mayor? Bueno, es tan importante saber que en los medios y en el ambiente académico hoy se genera una preocupación por la protección de la población que demanda una especial atención. Es una población también que puede resultar ser vulnerable y que por ello demanda de todos un deber de corresponsabilidad, de cuidado, de protección. Y por eso celebro el que haya ese interés en preguntarse, bueno, ¿y qué ocurre si existe alguna forma de abandono, de maltrato o de descuido de las personas que se catalogan como adultos mayores? Entiéndase, de acuerdo con las normas del sistema jurídico colombiano, las personas mayores de 60 años y que por ello deben y generan un llamado social importante a la denuncia, y es a que se ponga en conocimiento de las autoridades cualquier acción u omisión que llegue a generar un quebranto o una vulneración en los derechos de las personas mayores. De ahí que cuando tengamos noticia de algunas de esas conductas que deban recibir el reproche y la sanción pertinente, existan instituciones de todo orden que tienen función y privilegian la atención de este tipo de denuncias. De ahí que, por ejemplo, tengamos nosotros la atención permanente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que cuenta con una línea de atención permanente para ese efecto. También podemos acudir, por supuesto, a las comisarías de familia en procura de la atención, toda vez que estos entes administrativos se encargan de vigilar y de sancionar todas esas conductas propias de lo que conocemos como el maltrato o la violencia intrafamiliar. Además de ello, conoce también la Fiscalía General de la Nación a través, por supuesto, de lo que es el Centro de Atención Integral de Víctimas. Podemos acudir en la denuncia al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses porque habrá que determinar también las condiciones físicas, las condiciones de quebranto también psicológico que pueda llegar a sufrir una persona en estas condiciones y que, por supuesto, obligue a constatar el tipo de incapacidad o de afectación real que haya sufrido. Además, por supuesto, de pues, las casas de justicia y de convivencia ciudadana que pueden atender esas denuncias que haga la sociedad frente a estas formas de maltrato. Doctora Maecha, ¿qué sanciones legales tiene el maltrato al adulto mayor y el abandono? Bueno, en este sentido, es importante un mínimo o un referente legal que si bien entendemos la preocupación porque este espacio tenga un lenguaje sencillo y que llegue a la comunidad de una manera abierta, de una manera que permita el comprender todos los conceptos que se están aquí compartiendo, hay una ley que hay que citar y que es importante que todos la tengan como un referente, la ley 1850-2017, que precisamente trae unas innovaciones y unos cambios al Código Penal para lo que significa el amparo de las personas que hoy estamos precisamente privilegiando en este espacio de reflexión a los adultos mayores. De allí que se establezcan, por ejemplo, sanciones que corresponden precisamente a penas privativas de la libertad o a multas por conductas que puedan corresponder a violencia intrafamiliar, que puedan corresponder al maltrato, a conductas de descuido también, de retención ilegal, que como todos, pues, tristemente quizás hemos tenido algún conocimiento de casos en donde esta población suele en eventos ser manipulada, ser obligada a realizar algún tipo de comportamiento, de tomar decisiones que no corresponden a sus preferencias o a su voluntad, y por ello se sanciona. En ese sentido, para ser más precisa,
Voy a citar las normas y la sanción que ellas generen para que pues queden todos la información precisa. Tenemos, por ejemplo, en el artículo 229 del Código Penal, lo que se conoce como la violencia intrafamiliar, y en ella incluye, por supuesto, a los adultos mayores, con pena de prisión de 4 a 8 años. Y precisamente la pena se aumenta de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, sobre una mujer o una persona mayor de 60 años que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión. Entonces, fíjate que aquí por lo menos encontramos a el adulto mayor, las personas mayores de 60 años. También esta ley modifica el artículo 230 en el sentido de consagrar el maltrato mediante restricción a la libertad física. Consagra una pena de prisión de 16 a 36 meses y multa de 1.36 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También está el artículo 229A, el maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. Y por ser precisamente este el artículo que responde a la pregunta que me estás haciendo, quiero leer para que todos los que nos están escuchando y todas las personas que están interesadas en este tema tengan ese referente claro. El que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor con 60 años de edad o más, genere afectación de sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y hay un parágrafo interesante en este artículo. El abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que le corresponde su cuidado por haberlo asumido será causal de la cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales. Y también en el escenario pues ya de las sanciones podríamos también vincular otras de tipo civil, de tipo familiar, que puedan generar diferentes consecuencias, obviamente a una conducta que debe ser sancionada y que debe ser reprochada desde todo punto de vista. Doctora Maecha, ¿qué metodología o qué procesos hay que seguir para denunciar y dar pruebas de maltrato físico, sexual y violencia al adulto mayor? Lo primero que hay que recalcar en la sociedad es que el silencio es precisamente cómplice de este tipo de comportamientos. Por ello, haciendo, digamos que un parangón con lo que dice el Código de la Infancia y la Adolescencia para los niños y los adolescentes, en donde señala que cualquier persona puede acudir ante la autoridad competente para efectos de denunciar las conductas, ese es el primer llamado que hay que hacer a la denuncia. Es decir, yo podría tener una duda en cuanto a si una acción o una omisión es de las que se tipifican como maltrato, violencia intrafamiliar, descuido o abandono. Bueno, no tendríamos por qué entrar nosotros a calificarlo, pero la autoridad competente sí. Por eso la primera pregunta que nos hacía Violeta es tan significativa. Yo debo saber a quién acudir y allí están las personas, obviamente, que al identificar los hechos que se relatan, escucharán y se practicarán las pruebas que sean de rigor o que sean necesarias para constatar si ese comportamiento, en efecto, debe generar algunas de las sanciones que hoy, a título de ejemplo, se han mencionado. Cuando tú dices, entonces, bueno, ¿y cuáles pueden ser las pruebas? En ese sentido, por ejemplo, cuando se trata del maltrato psicológico o del maltrato físico que pueda sufrir una persona, de ahí que señalemos como una de las rutas de atención, y así lo hace el Ministerio de Salud, en sus infografías y demás, indica hay que acudir al Instituto Nacional de Medicina Legal, porque hay que hacer la valoración del caso, pero también lo puede hacer la valoración las entidades de salud, las EPS, a través de las IPS, a través del régimen de CISBEN, porque sí es importante tener un recaudo de pruebas. Si bien la denuncia es suficiente para que los organismos entren en acción e investiguen las conductas que se denuncian, las pruebas son relevantes y de aquí el abandono, el descuido, el maltrato pueden requerirse unas evidencias de tipo científico que el solo dicho no van a ser suficientes. Entonces es necesario recaudarlas, es decir, que se hagan ese tipo de valoraciones médicas o psicológicas, especialmente cuando hay algunos hallazgos preliminares que nos permiten inferir que sí hay un comportamiento que se debe investigar.
Existen importantes investigaciones científicas y académicas que dan cuenta de esos principales hallazgos, por ejemplo, que puede reconocer una persona para decir aquí puede haber algo de maltrato o una condición descuidada. Entonces, aspectos desde la dieta, desde la nutrición, desde las condiciones de peso, extrema delgadez o un sobrepeso, también las condiciones físicas, por ejemplo, la presencia de heridas en la piel o llagas, personas que desde su emotividad presentan cambios en su comportamiento, pueden resultar también agresivos o agresivas. Si bien el ser humano se deteriora en su salud y también sus comportamientos pueden variar, es importante que acudamos a los especialistas y a los organismos de salud para que revisen las condiciones nutricionales, para que revisen aspectos también de la salud, de la higiene, que es muy, muy notorio y de ello pueden notarse también de los cuidadores o de la familia misma, aspectos de descuido, de desgriño, de cuidado del cabello, de la piel, de la ropa, de la higiene, del lugar donde habita esta persona mayor, del cuidado que se tiene de sus pertenencias, de las condiciones de salubridad o de aseo del lugar en donde se encuentran. Miren que todos esos elementos que para todos nosotros pueden ser comunes y que nos podrían dar una sospecha o una evidencia, pues le invita a todos los colombianos, a las colombianas, a, por ejemplo, hacer evidencias fílmicas, fotográficas, hacer videos, conocer los nombres de las personas que habitan en ese mismo lugar para que ellas puedan dar algún testimonio, alguna evidencia de lo que hayan escuchado, de lo que pueda ser objeto de investigación. Obviamente, bajo el entendido que esos son comportamientos que deban ser investigados, porque también conocemos que el deterioro mental del ser humano le puede hacer una persona que sea agresiva o introvertida o que se pierde en sus propios pensamientos y no necesariamente deben obedecer a una conducta de abandono o de descuido. Entonces, por eso es que todo este recaudo probatorio es el que va a permitir a quien sí tiene el conocimiento y la pericia para determinar y dictaminar desde lo físico y desde lo psicológico si hay algún tipo de afectación o deterioro. Ellos serán quienes, obviamente, como peritos en los respectivos procesos, determinarán la gravedad de la falta si es que ella se comete. Para aclarar, doctora Maecha, si el abandono proviene de un familiar hacia el adulto mayor, ¿cuenta como violencia intrafamiliar? Sí, y es triste dar esa respuesta porque precisamente en la población mayor suele ocurrir que es ese núcleo familiar el que primero puede resultar ser agresor en las diferentes formas de violencia, porque el adulto mayor puede sufrir una violencia física, emocional, incluso financiera, y puede ser ese núcleo familiar el primero que genera ese tipo de afectación o de violencia. Y no les excluye, obviamente, a terceros también que pueden ser cuidadores, bien sea porque lo hacen a través de un llamado solidario, simplemente de vigilar o de atender a una persona mayor, o porque se dedique profesionalmente a ello, o que se trate ya de una institución encargada del cuidado. En cualquiera de esos eventos se pueden encontrar escenarios y las señales de agresión o de descuido, que es lo que en suma interesa en este espacio, que lo que busca es precisamente concientizar y entender todo el escenario de protección que debe tener el adulto mayor y que para todos debe ser una premisa sabiendo que es un espacio al que vamos a llegar sin excepción. Y por lo tanto, la familia, incluso cuando se trata de precisamente de ese delito, dentro de lo que entendemos por la violencia intrafamiliar, esa mayor cercanía con el adulto mayor es el que va a generar un mayor agravante al momento de dosificar la pena y de graduar la respectiva sanción. Así que tristemente sí puede provenir del mismo núcleo familiar. Continuando con la idea, doctora, ¿es posible denunciar el maltrato psicológico al adulto mayor? ¿Cómo identificarlo? No es sencillo. El maltrato psicológico, como la violencia o la fuerza también psicológica, es uno de esos elementos que no son de fácil prueba o para el ciudadano del común no es tan sencillo identificar qué comportamientos pueden ser la consecuencia de una conducta de
violación de derechos o de descuido, o cuáles corresponden ya a la salud propia del ser humano, a su salud mental. Por eso es que siendo conscientes que sí puede existir una violencia psicológica, además que es muy frecuente en el sentido de emplear los gritos, en el sentido de utilizar, por ejemplo, expresiones como torpe, bruto, inútil, todas esas formas de violencia que además se pueden sumar a la conducta de descuido, de no suministro de los medicamentos, por ejemplo, de no procurar la alimentación que se diagnostique o se recomiende por el estado de salud. Ese nivel y ese cúmulo de actitudes que son obviamente para el ser humano un desprecio, una condición de descuido y de no me importa, tiene que ser valorada en todo caso por expertos. Ese daño psicológico lo deben determinar quienes desde su saber profesional, técnico, puedan conceptuar en cuanto al nivel y la evolución del daño que se esté generando y también las causas o quienes lo generan. Así que, claro, puede haber un maltrato psicológico, nos toca a través de todos los elementos llegar a configurarlo, pero es muy importante que si usted sospecha, tiene el temor que una persona en su entorno esté siendo víctima de este tipo de abuso y de comportamiento, pues procuremos que organismos de salud puedan hacer un diagnóstico, puedan hacer una revisión temprana, oportuna, porque no se trata solamente de encontrar el daño y lamentarlo, sino más bien de prevenirlo, que es el propósito que tiene este espacio. Y para ello, pues cualquier organismo de salud sería el referente idóneo para diagnosticar, para certificar y, de ser el caso, pues para tratar. Yéndonos por la misma línea, doctora, ¿es posible denunciar por viejismo, infantilismo y maltrato cultural hacia el adulto mayor? Sí, en otra época estos conceptos no eran tan cercanos a la comunidad y habían algunos entornos en donde se podía pensar que esos comportamientos siempre se reprochaban. Entonces molestaban a todos los demás esos comportamientos, pero hoy, por fortuna, se entiende más el concepto de la violencia, se entiende más el concepto del maltrato y esas conductas que tú acabas precisamente de referir son las que apuntan a ese tipo de denuncia que se debe hacer, porque ya no son aspectos tolerables. Es que hubo un tiempo en el que realmente, lamentablemente, las personas mayores fueron en un nivel sumo descuidadas. Aún se tienen evidencias de ello, pero por eso es que queremos enfatizar que existen acciones penales que sancionan este tipo de comportamientos, este tipo de burlas, por ejemplo, de discriminación también étnica o regional o cultural, porque todo ello hoy enmarca el concepto amplio de lo que significa violencia. Y por ello también las conductas que al inicio de este espacio se mencionaron y que como formas de maltrato se pueden investigar y se pueden sancionar. Muy bien, doctora. ¿Es posible denunciar por abuso de confianza en cuestiones económicas hacia un adulto mayor? Ese tema es muy sensible porque hubo también épocas remotas en las que se consideraba que la persona mayor no tenía ella la conciencia o la experiencia suficiente para tomar decisiones en sus propios negocios o en los productos financieros, por ejemplo, que ella adquiriera. Y por ello siempre nuestra comunidad se acostumbró a que, por lo tanto, el adulto mayor debía venir con una persona que supliera su voluntad y que hablara por ella. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos hoy la ley 1996 de 2019 y es una ley importante que se cita en este espacio porque esta ley le otorga capacidad de ejercicio a todas las personas adultas, independientemente de la edad, independientemente de su salud mental, sensorial, cognitiva o física. Toda persona mayor de 18 años tiene capacidad para la toma de sus propias decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los contextos, cuando vamos nosotros a recibir o a atender a un adulto mayor,
Es él o ella la persona que directamente debe expresar su voluntad, sus preferencias, lo que ella quiera hacer en las decisiones económicas, contractuales o financieras. No debe su voluntad ser entonces eh, presentada o reflejada por un tercero. Si se tuviera una duda en cuanto a la forma como ella está tomando la decisión o porque generara un menoscabo de sus propios intereses y de su patrimonio, y demostrara, por ejemplo, que esta persona mayor está mostrando unos momentos de olvido o está confundido, la información que suministra no es la que corresponde, por ejemplo, a su nombre, a su número de identidad. Esos elementos sí podrían llevar a cualquier otra institución o a personas naturales o jurídicas a solicitar que haya una persona que apoye. Pero esa persona de apoyo no es cualquiera que llega con el adulto mayor, sino una persona que sea y haya sido designada como tal para que ella nos ayude en la comunicación, en la interpretación de los gustos, de los gestos, de los comportamientos, para entender qué es lo que esa persona quiere. Tiene solo una casa y la va a vender a uno de sus hijos. Bueno, ¿qué debemos hacer todos como corresponsables? Entendamos por qué toma esa decisión, qué tan entendidas tiene las consecuencias de ese negocio jurídico y en el evento de sentir algún tipo de temor por la decisión que se está tomando, pues podemos entonces solicitar ajustes o la persona de apoyo que se designe o a través de unas buenas entrevistas, incluso, por ejemplo, el asesor bancario, financiero, un conciliador o un notario o en una institución privada o pública podría llegar a negar el negocio jurídico que se estuviera solicitando, pero como lo digo, eso tiene que ser realmente excepcional porque la persona mayor, ella es quien debe libremente tomar sus decisiones y como lo hace cualquier adulto, también tiene derecho a equivocarse. Entonces, no por ello tenemos nosotros la libertad de limitar su voluntad o de exigir representación, porque lo que siempre fue considerado senilidad o demencia senil, hoy tiene una convicción diferente y es que la persona tiene capacidad de ejercicio. Otra cosa será que ella libremente quiera tener un apoderado, quiera tener un mandatario que le represente. Eso sí se podría llegar a permitir. Y esto precisamente para evitar ese tipo de abusos, este tipo de comportamientos que a muchas personas en la familia les inquieta, y es que sea alguien quien tome la decisión de qué hago con el dinero de la pensión, qué hago con los bienes, qué hago con los arriendos. Entonces, por eso es que el llamado social que hacemos a través de este espacio es la preocupación que nos debe asistir a todos de qué negocios se están realizando, las razones o buenos motivos que pueda tener una persona en la medida en que comprende las consecuencias de ese acto o negocio jurídico y, bueno, en el evento de ser necesario solicitar persona de apoyo o salvaguardas para poder informarle bien a esa persona de las consecuencias jurídicas de su acto y llegar a tomar las mejores decisiones. Asimismo, doctora Maecha, ¿la negligencia al adulto mayor es un delito? Sí, esa es otra forma de descuido y es importante aquí tener presente que la responsabilidad se puede presentar por acción como también se puede presentar por omisión. Entonces, hay personas que de repente pueden asumir que las conductas de maltrato o las conductas de violencia son siempre por el actuar. Y quizás muchos se puedan entonces catalogar como personas inocentes, porque ellas dicen, no, yo a mi papá o a mi mamá o a mis abuelos tampoco nunca les grito, yo nunca les he pegado, yo nunca he lanzado pues unas palabras oeces contra él o contra ella y entonces sentimos tal vez que nuestro comportamiento por ello no sea un comportamiento que victimice. Pero también recordando que somos responsables por negligencia, por descuido y aún por omisión, entonces las alarmas se prenden. Y no lo digo solo socialmente, sino a nivel personal, porque yo debo considerar hasta qué punto la forma como yo trato al adulto mayor no le victimiza o le convierte también en una forma de actuar mía, abusiva, que desconoce los derechos del otro o que pretende que siempre se anule su voluntad para que las cosas se hagan de acuerdo con lo que yo estimo que sea lo mejor o lo prudente para esta persona mayor. Entonces, sí puede haber una conducta y una condición de negligencia que haga que la persona sea responsable.
Yo daba algunos ejemplos hace un rato, entonces la no provisión de los medicamentos o el no suministro de los mismos en los tiempos idóneos, no facilitar espacios de recreación, el no compartir tiempo también, el facilitar la soledad, los tiempos de angustia, no tener obviamente cuidadores o personas que acudan de una manera profesional, por ejemplo, atender las necesidades de adultos mayores, porque obviamente hay casos en donde se requiere de un personal y de equipos especializados, pero no la no búsqueda de los mismos o el no intentar de alguna manera sufragar o sostener esas necesidades o el no acudir al Estado también en busca de esos apoyos, pues nos hace responsables por negligencia o por descuido. Así que allí es cuando cada una y cada uno tiene que hacer su propia revisión, el mea culpa y verificar cuándo con lo que decimos o con lo que callamos, con lo que hacemos o dejamos de hacer, nos convertimos en personas violentas que maltratan o que descuidan a otros. Consideremos ahora, doctora Maecha, ¿qué soporte por parte del gobierno existe para el resguardo y el apoyo al adulto mayor? Los primeros llamados a brindar ese respaldo y ese apoyo son, por supuesto, la familia. Es decir, no queremos aquí terminar siendo en todo sentido residuales para generar en el Estado una carga o un deber que en realidad nos corresponde a nosotros. Los primeros llamados somos la familia, somos quienes debemos atender las necesidades de nuestros adultos mayores bajo la premisa del respeto, de lo que significan sus canas, de lo que significa su conocimiento y los años de vida que ya han caminado. Pero si la familia no llegara a ser la que cuida, la que valora, la que protege, entonces sí podríamos acudir, obviamente, al amparo del Estado, que para ello, a través del Ministerio de Salud, a través de diferentes entes, han buscado el desarrollo de algunos actores y de estrategias para el cuidado de adultos mayores. Entonces, existen unos hogares de acogida, se han generado a través de la ley 1850 también lo que se denominan esos espacios de resguardo para el adulto mayor, en donde ellos podrían, por ejemplo, también encontrarse a través de granjas, ¿sí? Para poder albergar a las personas mayores y lograr darles el acompañamiento físico, terapéutico, psicológico que ellos requieran. Por ejemplo, en la ley 1850, y aquí me permito citarlo de manera taxativa para ser más precisa en la información y para el conocimiento de todas y todos los que nos están escuchando. En el artículo 12 de esta ley se habla precisamente del programa de asistencia a personas de la tercera edad. Es la pregunta que nos haces, Violeta, y aquí se lee: en los municipios, distritos y departamentos, de acuerdo con su tradición y cultura, se podrá financiar la creación, construcción, dotación y operación de granjas para adultos mayores para brindar en condiciones dignas albergue, alimentación, recreación y todo el cuidado que los usuarios requieran. Para este propósito se podrán destinar recursos del gasto social presupuestado para la atención de personas vulnerables, ¿sí? Y entonces aquí vienen una serie de entes que son llamados para lograr precisamente esta que cito como una estrategia para no involucrar todos los planes que puedan existir, porque aquí obviamente cada ente territorial tendrá sus propios planes, sus propias políticas y la forma como afecta el presupuesto para la protección de los adultos mayores. Por eso es que la mejor información es la que podemos tener localmente, a través de las autoridades en el municipio, a través de la localidad, en la comuna, para verificar qué planes existen para el cuidado por horas, para el cuidado de día, para las actividades también recreativas, las lúdicas que pueden tener nuestra población mayor, el lograr los beneficios, los incentivos económicos, los mercados. Estas políticas pueden variar de una municipalidad a otra. Por ello es que sí debemos acercarnos a estas autoridades para que ellas nos refieran precisamente qué tipo de acompañamiento tiene la población mayor. Pero si quiero reforzar lo dicho al inicio, y perdón que en eso sea reiterativa, y es que esa debe ser una competencia que complemente el ejercicio que hace la familia. No debe ser en lugar de. Por eso es que los primeros llamados a proteger y respetar a las personas mayores debemos ser siempre quienes involucramos o nos encontramos
en su esfera y en su contexto familiar. Ese es el deber jurídico que tenemos, que consagra la ley además cuando siempre se refiere al cuidado de los ascendientes y también al cuidado de los descendientes, de nuestros colaterales, que es el lenguaje jurídico, y que en términos ya más humanos y más tranquilos nos están refiriendo al cuidado, por ejemplo, de los padres, de los abuelos. Hoy en las familias se están viendo nuevamente la figura de los bisabuelos, porque son quienes precisamente han mostrado también, se espera ese cuidado en hijos, en nietos y ahora también en bisnietos. Muy bien, doctora, quisiéramos saber qué sucede, quién protege a los adultos mayores abandonados en los hospitales. ¿Ese abandono es un delito? Bueno, lo que pasa es que ya en los hospitales y en los entes que se llamen cuidadores o que pues dentro de los planes de salud tengan este deber, ya corresponde a una responsabilidad como persona jurídica o institucional que pues podría repeler un poco el concepto de la acción penal y del delito, pero sí podría generar, y como lo dice la ley 1850-2017, aspectos de multas muy significativas para estas instituciones. Y en el evento en que se lograra determinar de manera particular en alguno de los cuidadores, de los médicos, de las enfermeras, del personal administrativo, pues un comportamiento muy particular de agresión, por ejemplo, eso sí generaría ya la responsabilidad penal en quien incurra en este comportamiento. Por ello es que es muy importante que nosotros tengamos claro quiénes van a ser los cuidadores, la institución que alberga a población mayor, qué permisos tiene, qué licencias están al día, si tienen investigaciones, si hay algún tipo de noticia respecto del cuidado que ellos dan a las personas que reciben. No se trata solamente de pagar unos derechos económicos para que les cuiden, sino es la investigación que también hacemos del entorno de las personas que allí se encuentran. Y cuando se dé noticia o haya cualquier sospecha respecto de alguna de las personas que en esa institución, persona jurídica o en hogares privados o particulares, se sospeche que pueda ser generador de maltrato, de descuido, entonces obviamente generar las alertas, acudir al ICBF, a la Comisaría de Familia, a la Fiscalía para hacer las denuncias y que se genere la investigación que sea el caso. Muy bien, doctora, nos pregunta Armando Lenis, ¿qué ley obliga a hermanos a colaborar económicamente y con tiempo en el cuidado del adulto a pesar de que tengan pensión? Dicen que nada los obliga. ¿Qué hago? Bueno, aquí ya es el terreno de los alimentos y en efecto sí, tenemos norma específica, el Código Civil, a partir del artículo 411 y siguientes regula el tema de alimentos. De acuerdo con lo que escucho en la pregunta, la idea asumo que es el cuidado que debe generar el hermano de una persona que es adulto mayor. Y la ley sí consagra el deber de alimentos entre hermanos, pero bajo una condición, voy a tratar de explicarla, y es que sean de filiación matrimonial. No hay obligación entre hermanos extramatrimoniales. Una explicación sencilla es que sean hijos del mismo padre y de la misma madre, para decirlo en un lenguaje simple. Y entre estos hermanos sí hay una obligación de suministrar alimentos. Aquí lo que habría que constatar es que la persona que solicita alimentos en efecto tenga la necesidad de los mismos. Hay que acreditar la necesidad de alimentos y que la persona que está siendo llamada a suministrarlos, ella tenga la capacidad económica para proveerlos. Entonces, no sé si en la pregunta cuando habla de la capacidad económica porque recibe pensión, no sé si lo dice de quien solicita alimentos o de quien debe suministrarlos. Pero es posible que haya un adulto mayor con una pensión, pero puede acreditar unas necesidades que sean indiscutibles, que deban ser atendidas, por ejemplo, condiciones de salud, de tratamientos, de medicamentos que no alcanza a cubrir con su pensión, y en ese evento estaría demostrando tener una necesidad económica que obliga a vincular a un hermano para que provea los alimentos que sean necesarios o que hagan falta. Entonces, aquí la preocupación que tiene es si debo suministrar alimentos cuando ya tiene una pensión. Bueno,
habría que verificar por qué considera que con la pensión no le es suficiente y eso tendría que acreditarse y que probarse para que pudiéramos generar esa carga económica, si lo llamamos así, en un hermano, que igual está en todos los contextos, en cualquier escenario hay que probar siempre lo mismo, la necesidad económica. Entonces, habrá que verificar el caso particular, pues para constatar que la pensión no sea suficiente y por ello requiera de un apoyo adicional, que sí se fijaría, el juez sí lo concedería. Nos pregunta Jesús Eliezer Pantoja, ¿pueden heredar los hijos que abandonan a sus padres? Bueno, allí hay unas condiciones muy particulares que pueden llevar a lo que jurídicamente se conoce como la indignidad o el desheredamiento. Y aquí tenemos también en nuestro Código Civil normas muy puntuales sobre este tema, en donde se rechaza ese comportamiento descuidado y negligente y que puede generar un efecto sucesoral. Por ejemplo, quien sabe que no ha recibido ese cuidado de un hijo podría por vía testamento, entonces desheredar a quien descuidó precisamente su protección, su cuidado en los momentos en los que más le requería. Entonces, a través de un testamento le puede desheredar o los demás herederos podrían iniciar un proceso para efectos de declarar a esta persona indigna para heredar o para la sucesión. Entonces, por eso es que es tan significativo que tengamos en cuenta que esos comportamientos que creemos que pueden ser tolerados socialmente, de reír, de menospreciar, de burlarnos, de excluir y de no cuidar, trae consecuencias de todo tipo. En el momento en que sea denunciado, en el momento en que se investigue ese comportamiento o por los demás herederos, fíjense que traerá siempre aparejadas unas consecuencias o sanciones de tipo penal, de tipo civil, de tipo incluso patrimonial en materia de sucesiones, o sea que ya no son comportamientos que van a pasar inadvertidos o que sean tan tolerables socialmente, porque siempre habrá un ojo externo que quizás revise o un adulto que sea asesorado y entonces se tomen las medidas y se generen las consecuencias que por esos comportamientos trae la ley en ese sentido bien reguladas. Muy bien, doctora, le recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy es sobre el abandono y el maltrato al adulto mayor, cómo denunciar y prevenir. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Continuando con el tema, doctora Maecha, ¿cómo es posible denunciar el maltrato hacia el adulto mayor en una institución, en un centro comunitario, geriátrico o en un hogar de protección gubernamental? Yo quiero partir de una premisa, además, que es un principio constitucional y es la buena fe. Entonces, vamos a asumir precisamente que de cualquiera de los que tú has referido, el móvil y la intención que se tiene es la del cuidado del adulto mayor y que por ello no tendría por qué generarse algún tipo de sospecha previa frente a conductas que tengan que ser reprochables. Sin embargo, somos conscientes que dentro de lo que significa la protección, el amparo y el cuidado del adulto mayor, no es en ese sentido una tarea sencilla, no es una tarea fácil. Y por ello, si encontramos que hay personas que bajo el título de cuidadoras, bien sea porque se desempeñan de manera profesional, técnica o simplemente administrativa, si tenemos conocimiento de comportamientos que sean contrarios a lo que se espera de un buen ser humano y de un buen ciudadano con nuestras personas mayores, podrán ser denunciadas de manera individual o bien a la institución. ¿Para qué? Para generar los cierres, para generar las investigaciones que sean del caso. Porque como lo hemos reiterado, nuestro silencio se vuelve cómplice. Y si yo tengo una sospecha, si soy, por ejemplo, vecina de un hogar en el que se cuidan a personas mayores en el día y yo escucho cómo les gritan, yo escucho cómo les botan la comida o lo veo o tengo una evidencia, bueno, pues entonces no hay que guardar silencio, hay que poner las alarmas, hay que denunciar, hay que pedirse ese caso, intervención de la policía también para que se frenen esos comportamientos y se pueda sancionar individualmente o a la institución con el cierre o con las medidas que se estimen que sean del caso para no facilitar que estos escenarios se vuelvan un nido pues y una forma de réplica de violencia cuando su llamado es precisamente otro y es el del cuidado y la protección.
¿Es posible también denunciar en estas instituciones las fallas en la infraestructura física, asistencia social y el buen servicio de salud al adulto mayor? Sí, y en eso a veces hay una mala comprensión, en el sentido que una persona podría pensar, para que haya una buena infraestructura, para que haya una buena atención en salud, en terapias y demás, hay que pagar bastante. Y entonces puede considerar una familia, claro, como no es tan costosa la mensualidad, el día, el tiempo que cuidan, o si es una persona que se contrata, si yo quiero algo mejor, entonces tengo que pagar más. No, esa es una idea equivocada, porque sin importar la condición, el lugar, la ciudad, las calidades personales o profesionales, siempre se debe partir del respeto y siempre también de la tolerancia. Y por ello no habría excusa para decir, claro, como aquí no se paga lo suficiente, por ello el hogar tiene estas condiciones de humedad, por eso tiene ese problema con roedores, por eso no han podido hacer un control de plagas, por eso es que los medicamentos se encuentran vencidos, por eso es que la alimentación quizás no obedece a un acompañamiento nutricional. Esas serían unas condiciones que no pueden ser admitidas, porque si el recaudo económico que se hace no permite las condiciones de salubridad, de infraestructura física idónea para condiciones dignas, pues realmente no debe entonces funcionar o prestar ese servicio. Y por ello las familias no pueden admitir o tolerar este tipo de circunstancias bajo el entendido que si yo quisiera algo mejor, entonces tendría que pagar más, pero que como no puedo pagar más, entonces eso es lo que nos toca, eso es lo que hay que recibir. Pues antes, gracias que lo están cuidando o gracias que no lo recibieron, porque hay que pensar en la propia vida. Si yo quisiera eso para mi última etapa, vivir en semejantes condiciones o de hacinamiento o de descuido. Entonces, también desde esa óptica, estas instituciones, estos hogares que deben ser vigilados, que deben su gestión ser auditada, pues si no cumple los parámetros mínimos de su funcionamiento, pues obviamente tiene que generar un cierre y habrán responsabilidades personales si es que hay lugar a ello y se generan. Entonces, está en nosotros no ser permisivos o no asimilar la dignidad y el cuidado con aspectos económicos, porque a veces siento que tristemente nos hemos ido cada vez más adaptando a esa idea y de aceptar unas condiciones que no deben ser de recibo, porque en ese evento sería preferible que no funcionara. Doctora Maecha nos pregunta Miriam Rocha, ¿qué instituciones son recomendadas en Bogotá? Ay, como quisiera responderle, pero pues obviamente no podemos generar ese tipo de mención tan particular, ¿no? Pero yo creo que el voz a voz y la investigación que hace cada uno, cada una, es la que nos debe dar la seguridad de qué es lo mejor. Entonces, ya cuando ustedes escuchan que lo que queremos es que nuestras personas adultos mayores estén en condiciones dignas y óptimas, pues eso ya es de la indagación que hace cada uno, cada una, porque pues no podemos en este escenario generar ningún tipo de recomendación muy particular, salvo la que hace cada uno en su propio interés, de acuerdo con la salud de la persona, entendiendo qué es lo que ella necesita, si requiere de unos cuidados especiales, si ella puede estar en un hogar o debe ser cuidada en casa y entonces tener es un acompañamiento terapéutico o de enfermería o qué es lo que requiere. Hay personas que se especializan en el cuidado de las personas mayores o también cuando ya su salud obliga unos tratamientos y cuidados especiales. Entonces, fíjate que cada situación obligará a una búsqueda muy particular para saber cuál se adapta a las necesidades que tenemos nosotros. Pero, sin importar el que se escoja, nuestra invitación, nuestro llamado es hacer todos auditores, hacer todos vigilantes, a no ser permisivos y por el contrario, lo que se invita en este espacio es a poner en conocimiento de la autoridad cualquier cosa o situación que consideremos que es anómala. De la misma forma, doctora Maecha, ¿el adulto mayor que queda en estado de indigencia tiene alguna protección? Claro, ya en ese sentido, ya cuando pasamos es al abandono,
Ya en el abandono, como no tenemos un referente familiar que hace la búsqueda de ese hogar o que busca el mejor escenario, entra en funcionamiento las políticas públicas de cuidado de la población mayor y ya son entonces los entes territoriales a través de sus autoridades locales o municipales las que deben hacer la búsqueda de los mejores planes para poder cuidar del adulto mayor. Entonces, si hay condición de indigencia, hay lugares de acogida, hay lugares en donde, por ejemplo, pueden brindar la alimentación en el día o los albergues para pasar la noche. Y bueno, sabemos como país que presupuestalmente lo ideal es que encontráramos mayor número de instituciones y de planes y políticas al respecto. Yo creo que en eso aún somos deudores de nuestros adultos mayores, de poder desarrollar todavía un mayor impacto en ese sentido. Pero sí, ya existe. Lo que ocurre es que como este espacio es nacional, entonces debemos es verificar en cada contexto territorial qué políticas y qué acompañamiento hay para poder dar ese apoyo, de modo que no se den las condiciones de indigencia a las que tú haces mención. Cambiando un poquito el tema, doctora Maecha, ¿es punible que algún hijo se niegue a la manutención de sus padres? Bueno, si tú me dices el si es posible, de hecho sí, y es triste que hay muchos casos al respecto, pero la conducta que tiene, por ejemplo, un hijo con los padres que hace que sea una persona descuidada o que abandona, hoy le estamos diciendo tenga cuidado porque su comportamiento no será pasado por alto, ¿sí? Entonces, no sintamos lo que a veces escucha uno en consulta y es, pues, que es un adulto y él vea cómo hace. Yo tengo mi vida, tengo mis problemas, tengo que resolver lo mío y no se me puede volver el adulto mayor un hijo más o un problema más. Esas ideas son las que tienen que desterrarse en Colombia y reconocer de otras culturas incluso el impacto y el buen vivir que genera cuando una sociedad respeta al adulto mayor, cuando le venera, cuando le da la prioridad en los alimentos, en el cuidado, en salir, en que suba, debe tener la prioridad. Por lo tanto, cuando un hijo o cuando una persona obligada al cuidado se muestra negligente o se muestra descuidado, eso va a traer consecuencias penales, puede traer consecuencias también patrimoniales, que por supuesto, pues nuestro llamado es a evitarlas todas, porque ese descuido, que puede ser de terceros o de instituciones, también puede provenir de la misma familia. Entonces, no podemos como hijos asumir que la responsabilidad de padres o de abuelos no nos compete por ser adultos, que es lo que a veces se escucha. Ellos ya son adultos, diferente a los niños. No, el espectro de protección familiar y el sistema familiar ampara tanto a los niños como a los adultos mayores y por eso el llamado es otro. No al abandono, no al descuido, sino a la protección. Muy bien, doctora. Nos pregunta Mercedes Borda. Doctora Maecha, ¿en dónde puedo denunciar a un hermano que maltrata a mi madre, que es adulta mayor? Bueno, ICBF, comisarías de familia, medicina legal, Fiscalía General de la Nación, acudir a la autoridad de policía. Es decir, aquí creo que es un aspecto en donde el abanico se abre porque hay muchas opciones, hay variables y cuando a veces nos dicen yo no denuncio porque a mí no me prestan atención, porque no creen que es importante o porque no nos creen o porque pueden pensar que es un comportamiento del abuelito o de la abuelita y que nos estamos inventando todo lo que se quiere denunciar, pero si quitamos esa idea previa, esa idea preliminar, pues la invitación es esa, a que se estudie, a que se indague, a que se investigue. Entonces, si tú dices, yo veo que hay un comportamiento de golpes, por ejemplo, o de descuido,
de discriminación, bueno, no esperemos más, vamos a la autoridad competente, defensor de familia, comisario de familia, empecemos por allí, informe y allí el equipo jurídico le pondrá de presente lo que se puede hacer. Entonces, habrá que hacer diligencia de allanamiento si es el caso, habrá que llamar al presunto agresor, habrá que imponer medidas de protección, de restablecimiento, tendremos que generar todas las opciones que ya están dispuestas por los equipos jurídicos de intervención o equipos interdisciplinarios para poder dar una atención inmediata a eso que antes se creía era de la intimidad familiar. Entonces, en la intimidad familiar habían unos comportamientos que creíamos que solo nos importaban a nosotros como núcleo y que nosotros los resolvíamos y así es la forma como nos entendemos y estamos acostumbrados a ese tipo de palabras, de gritos, de comportamientos que no tienen por qué ser tolerados, no tienen por qué ser así y ya ese concepto de esa intimidad familiar y del así somos, así me criaron, así es como vi que se hacía en mi familia, hoy ya no tiene ese recibo, hoy ya no tiene ese aplauso social y por el contrario, lo que estamos reforzando hoy es mucho cuidado porque ese comportamiento será investigado. Muy bien, doctora. Continuando un poco con el tema, ¿cómo se decide cuánto es el monto de la cuota alimentaria a favor del adulto mayor? Cuando se piensa en alimentos, podríamos encontrar un camino para fijar alimentos a los niños y adolescentes y uno muy similar al de la población adulta. Siempre habrá que tener en cuenta cuál es la necesidad y la capacidad económica de la persona a la que se le está solicitando los alimentos. Ese es el eje que se debe tener en cuenta, además de un vínculo jurídico que obligue a suministrarlos. El vínculo jurídico estará en los descendientes y los ascendientes y en los hermanos. Estas son las personas que pueden mutuamente solicitarse alimentos. ¿De cuánto podría ser una cuota alimentaria? Bueno, habrá que esperar lo que se pruebe de necesidad del alimentario. ¿Quién es el alimentario? La persona que está solicitando alimentos. Ella tiene que acreditar lo que necesita y, por supuesto, la imposibilidad de proveerlo. Y si yo estoy, por ejemplo, solicitando alimentos a un hermano, solicitando alimentos a padres, solicitando alimentos a abuelos o a nietos, hijos, pues yo debo demostrar de la persona a la que le estoy pidiendo alimentos que ella tiene la capacidad económica para suministrarlos. Entonces, si no hay una conciliación que permita de mutuo acuerdo llegar a esa decisión, por vía judicial tendremos que ir a pruebas. Entonces, normalmente, quien es llamada como alimentante a proveer los alimentos, ella podrá pues exponer su realidad económica, podrá exponer sus gastos, sus ingresos, para que la autoridad judicial, con fundamento en todo lo que se aporta de manera verídica, que se pueda comprobar, fije la cuota alimentaria para de alguna manera sostener o sustentar las necesidades de una persona adulta. Entonces, no se tratará solamente de llamar a un hijo, seguramente vamos a llamarlos a todos para que cada uno, de acuerdo con su capacidad económica, logre proveer a lo que se fija que sea la necesidad de ese alimentario. No es la necesidad soñada, no es la necesidad anhelada, no, es la de que corresponde a su escenario social. Ella ya trae un régimen y un nivel de vida y lo que se debe procurar por parte de la familia es mantener esa condición de vida, especialmente cuando se ponen en peligro aspectos de salud, de rehabilitación, de tratamientos, que esos no pueden, por supuesto, ser descuidados. Y si la capacidad económica del adulto mayor no lo permite, con seguridad se llamará a la familia, que es la que marque como descendientes, ascendientes o los hermanos para que vengan ellos a proveer. También, si esa persona adulta mayor tiene su cónyuge, su compañero o compañera permanente, pues será a esta también a quien se le podría fijar la cuota de alimentos en el evento en que se demuestre que está siendo totalmente negligente o descuidado para proveerlos. Muy bien, doctora. Tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Doctora, ¿es mito o es verdad que aunque el adulto mayor no mantuvo y abandonó a su familia o inclusive la maltrató, es obligatorio pagarle la manutención? A ver, la entiendo la pregunta. Aunque el adulto mayor no mantuvo y abandonó su familia,
entiendo que es obligatorio pagar la manutención a quien abandonó. Bueno, yo lo tomo como un mito, porque los alimentos son un llamado social y humano. Entonces, si una persona puede incluso poner en peligro su vida o su salud, pues obviamente obligará a lo que es un deber humano y es apoyar su subsistencia. Ahora bien, doctora, ¿es mito o es verdad que si el adulto mayor desamparó a su familia en el pasado y actualmente está en estado de abandono, pueden meter a la cárcel a sus hijos? Sí, entendiendo que la pregunta apunta a que son los hijos las personas que hoy están generando un abandono. Es decir, entiendo la pregunta bajo la idea que yo abandono porque fui abandonado. Y la norma que hemos leído hoy y que hemos compartido, fíjense que no genera esa exclusión. No dice, a menos que hubiese sido el comportamiento negligente o descuidado en el pasado. No. Entonces, por supuesto, no será fácil. No es fácil a quien sufrió abandono y descuido decirle, ahora tendrás que cuidar de quien te abandonó y descuidó, ahora que es una persona adulto mayor. No, no es fácil decirlo. Pero la norma no integra esa situación y por ello nuestra recomendación es a no darse esa venia y por el contrario, en un sentido humano, velar por el cuidado, la protección o mirar quién la puede generar del adulto mayor. Muy bien, doctora, ¿es mito o es verdad que es posible ingresar a un adulto mayor sin su consentimiento a un hogar o a una institución? Ay, yo no sé si llamarlo un mito. ¿Cómo te digo si es mito o es verdad? Porque como que hay parte de todo un poco. Si tú dices, ¿es posible ingresarle sin su consentimiento? Te digo sí, es verdad. Pero cuando hay condiciones, por ejemplo, de salud y de deterioro mental, que le impiden al adulto mayor entender que la decisión que se toma es la mejor. Entonces, por ejemplo, para el tratamiento médico, hospitalario, quirúrgico, es posible que esa persona diga, yo no quiero, pero tendría que proveerse por un carácter urgente, por una condición que la obliga. Pero en los demás eventos en que una persona obviamente tiene su salud física y mental plena para la toma de decisiones, pues entendemos que vulneraría su autonomía ser internado en cualquier institución, hogar o similar sin su voluntad. Entonces, dependería obviamente de para qué se le ingresa, ver si es o no posible que sea contra su voluntad. Muy bien, doctora, quisiéramos saber como una conclusión, ¿cómo es posible prevenir, concientizar e identificar el maltrato y el abandono al adulto mayor? Yo pensaría que la invitación que se hace a través de este espacio es a no dejar al adulto mayor solo, a conversar, a dialogar con él o con ella para poder hacer diagnósticos tempranos desde la misma familia, saber en qué situación se encuentra, si ya está en una institución, si hay un cuidador. Debe haber un diálogo permanente en la medida en que se logre ese tipo de comunicación o a través de otros hallazgos, como por ejemplo verificar el cuidado de su salud, de su higiene, corroborar, por ejemplo, que no hayan comportamientos extraños, diferentes a lo común o a lo familiar, y ser todos veedores y vigilantes, pero para lograrlo, obviamente, pues no ser nosotros los primeros en descuidar y en abandonar. Todos tenemos alrededor una o más personas mayores de quienes se requiere obviamente tolerancia, paciencia y mucho amor para sentarnos, para hablar, para revisar, para mirar sus manos, mirar su piel, su dentadura, preguntar por su alimentación, ver si la recibe. Eso requiere amor y es, creo yo, la mayor invitación que podemos generar este tiempo para que nuestra conducta no sea solamente la represiva, la punible, la de buscar responsables, delitos y sanciones, sino ser todos llamados a la prevención y al cuidado preliminar. Doctora Maecha, muchísimas gracias por su importante asesoría el día de hoy. Con mucho gusto, Violeta, y un saludo, por supuesto, a todos y todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo, donde queda grabado el programa de hoy, y consultar la nota en eltiempo.com.
Cada martes tendremos un nuevo programa del consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios de este video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.